Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. A esas madres, abuelas, hijas que nos están mirando hoy, les diré que es sumamente importante. Por primera vez en más de 27 años que estamos haciendo este programa Entérese, tenemos ante ustedes una cirujana pediatra que nos va a informar de lo último que hay en la cirugía pediátrica. Efectivamente, está con nosotros hoy la doctora Margarita Torres. Bienvenida a nuestro programa, Margarita. Buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí. Es mi privilegio estar aquí con usted. Vamos a empezar a hablar, porque es primera vez que la traigo y primera vez que voy a traer el tema. Okay. ¿Quién es la doctora Margarita Torres? Bueno, yo soy una cirujana de niños. Originalmente nací y me crié en Cuba, pero vine para los Estados Unidos cuando era una joven y he hecho todos mis estudios de medicina aquí en los Estados Unidos. Los 4 años de medicina, de la escuela de medicina, los hice en Cincinnati, Ohio. Y luego me fui para The Windy City, Chicago, Illinois, y ahí hice los 7 años de cirugía general. Cuando yo estudié, cirugía general eran 7 años, ahora son 5. Parte de los 7 años era hacer 2 años en research, en el laboratorio, y a mí siempre me gustó trabajar con niños desde que era joven, y decidí hacer el research en el hospital de niños, y ahí por 2 años trabajé en el primer proyecto fue ECMO, ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, que en realidad es como decir un pulmón artificial. Para los niños que tienen problemas con los pulmones, los prematuros, los niños con hernias diafragmáticas que no están en ventilators, en los ventiladores, pero a pesar que están en los ventiladores, todavía no se pueden oxigenar. Y esos son los niños que normalmente se consideran para que vayan a Extracorporeal Membrane Oxygenation. Y después de 1 año de trabajar en el laboratorio, lo pudimos instituir en el Children's Hospital, en el Hospital de Niños de Cincinnati. Y yo fui una de las fundadoras con otro cirujano de niños que fue como mi mentor, el doctor Fred Reichman. Él y yo trabajamos ahí y estoy muy orgullosa de que a veces uno trabaja por años y años en el laboratorio y no se da nada, pero estos frutos sí dieron resultados y pudimos hacer eso. Usted como cirujana pediatra tengo entendido que estuvo más de 20 años. Tiene una experiencia tremenda. Bueno, para ser cirujana de niños, cirujana pediatra, primero tienes que ser cirujana general. Así que necesitas 4 años de escuela de medicinas, luego de 5 a 7 años de cirugía general. Cuando yo estudié eran 7 años, ahora son 5. Y luego, después de eso, yo hice otro fellowship en trasplantes. ¿En niños también? No, en ese tiempo era en adultos y era de riñones y hígados. No había todavía los intestinos cuando yo estaba haciendo ese fellowship. Y después de eso hice los 2 años de cirugía de niño, cirugía pediatra. O sea, tenemos ante nosotros una pediatra cirujana extremadamente preparada y con muchísima experiencia. Entrando en materia, la cirugía pediátrica. ¿Hasta qué punto llega en el niño? ¿Qué cosa es la cirugía pediátrica? ¿Qué hemos adelantado en eso? Que es lo que yo quisiera. Sé que usted tiene cosas que para mí son primicias para hablarnos hoy sobre la cirugía pediátrica. Bueno, la cirugía pediatra es la cirugía que se trata de los niños de recién nacidos, desde el primer día de vida hasta los 18 años. Cuando yo fui a la escuela, eso era lo que era un cirujano pediatra, que comporta con el tratamiento de los niños de 0 o de 1 a 18. Ahora, en actualidad, hay otra subspecialty que usted puede ir, no hay muchos centros en los Estados Unidos, pero hay varios en California, en Filadelfia, etcétera, que uno puede
hacer prenatal surgery, así que uno puede operar. Los prenatales. Sí, prenatales antes que el niño nazca, uno puede operarlo en útero. Cuando la niña está en el niño está en la placenta todavía. Adentro, ajá, Dentro del vientre. Hay operación ahí adentro. Hay ciertas condiciones médicas como espina bífida, diaphragmatic hernia, hernia diafragmática, espina bífida, esophageal atresia, donde el esófago que se puede reparar. Hay que poner a la mamá que está embarazada a dormir y luego se abre el útero, se abre el vientre y se opera al niño y luego se vuelve a cerrar. ¡Qué maravilla! Sí, es increíble. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que las posibilidades son, como se dice en inglés, endless. Todos los días se descubre otra cosa más que se puede tratar. Antes de llegar acá, de un tipo de cirugía que a usted le encanta, que es cuando el niño nace y tiene problemas que el esófago se divide en dos y hay una parte en que no hay esófago. Bueno, cuando un cirujano de niño es casi igual que un cirujano general en un adulto, ¿no? Uno puede hacer los pulmones, puede ser la vesícula, puede ser el vaso, puede ser el apéndice, pero lo que distingue el cirujano de pediatría al cirujano de adulto, en realidad son las condiciones, las anomalías congenitales, que niños nacen con este problema. Muchos niños pueden nacer con tumores en el sacrum, que se llama sacral coccygeal teratoma, puede nacer con tumores en el vientre, pero hay una que personalmente es mi cirugía preferida, que es la cirugía de esophageal atresia, que es donde el esófago, que se supone que sea un tubo, que cuando uno traga la saliva y pasa por el tubo hasta el estómago, ese tubo no se forma normal y se para aquí y entonces hay un pedazo que falta y hay otro pedacito que se conecta al estómago. Esa condición puede ser así nada más, que se llama isolated esophageal atresia, o hay veces que hay fístulas o conexiones del esófago a los pulmones y cuando pasa eso uno le llama esophageal atresia con tracheoesophageal fístula, con una fístula en la tráquea y el esófago. Esa operación es muy linda de reparar, se repara a través del pecho y no hay que por el costado, no hay que abrirle el sternum, hay algunas veces, ahora se puede hacer hasta laparoscopic en algunos casos, si no se abre una thoracotomy, que a través de las dos costillas se puede uno entrar y separar un poquito las costillas para reparar la Hay algo condición. que ese televidente no está entendiendo, ya yo lo entiendo porque las preguntas se las hice a ella por el camino. Usted habló con mucha sencillez que el esófago llega hasta aquí es como se desaparece y vuelve a aparecer más abajo. Sí. ¿Eso en qué momento desaparece? Porque al que se le aparezca esto con un año se murió, o sea, no se aparece. Sí, nace el niño con ese problema. No, estas condiciones, muchas de las diagnosis están hechas antes de nacer al niño, porque el líquido, el amniotic fluid, el líquido que se pone en la barriga de la mujer cuando está embarazada, es criado por los riñones del bebito. Entonces el bebito, en realidad es como decir la orina del bebito, y el bebito se traga la orina y entonces ese líquido se mantiene, es un círculo que el niño lo excreta y se lo traga. Pero en los niños que no tienen el esófago no lo puede tragar porque no conecta al estómago. Y entonces muchos de estos pacientes, de estas señoras que están embarazadas, tienen lo que se le dice polyhydramnios. Polyhydramnios es que tiene mucho líquido en la barriga, tienen una barriga muy grande y cuando le hacen el ultrasonido se ve que el niño, no es que el niño sea grande, el niño está normal, pero la mamá tiene demasiado líquido. Cuando eso pasa, normalmente ya hay una sospecha que hay algún tipo de atricia, no se sabe si es en el esófago o en los intestinos o en el estómago,
pero cuando el niño nace, acabadito de nacer el niño, uno se da cuenta, porque esos niños no pueden tragarse la saliva. Entonces, cuando los niños nacen, los succionan y eso para sacarle, pero a los 2 segundos están llenos de saliva otra vez. Y entonces cuando uno trata de ponerle un tubito a que penetra el estómago para sacarle todo el agua, el tubito no pasa. Y entonces ahí tienes, y si uno le hace una radiografía, uno ve que el tubito está en el medio de la garganta y ya uno tiene la diagnosis. ¿Y qué se hace en ese momento? Bueno, en ese momento hay que evaluar el niño completo. Los niños esos entonces normalmente van para el Neonatal Intensive Care Unit, NICU, la unidad intensiva de los niños, porque hay que evaluarlo para estar seguro que el niño no tenga otros defectos, porque con esta enfermedad hay a veces diferentes problemas que puede afectar la columna vertebral, el anus, diferentes cosas. ¿Y cosas. morirse, doctora? Bueno, ¿No puede tragar? ¿No puede pasar? Bueno, entonces ellos van, lo evalúan y no le puedes dar de comer nada al niño, necesitan un suero inmediatamente para darle líquidos. Y después que uno evalúa el niño, no es una emergencia, lo que tienes que estar seguro que le estás suction constantemente para que no se ahogue. Exacto, el no niño, trague para que no se aspire el líquido ese, porque si no, en vez de tragárselo al estómago, se va para los pulmones. Y eso sí puede causar una neumonía y puede ser muy malo para el bebito. Entonces esos niños se evalúan, se ponen con suero y cuando ya están estables se operan. ¿Y esa operación cómo usted la ha hecho? Yo no la hago laparoscópica, yo la hago open. ¿Usted la hace por al lado? Por al lado, sí. Y hay que evaluar la distancia entre las dos partes del esófago. Y si la distancia es menos de 1 pulgada o algo así, normalmente se puede disectar bastante, que se puede unir y entonces coser el esófago. Y así ya cuando el niño trague, la saliva pasa hasta el estómago. A veces nos encontramos que la distancia es muy grande. Y cuando eso pasa, si hay alguna conexión a los pulmones, pues eso hay que quitarlo para que el niño, porque si no lo que pasa es que reflux, el reflujo del ácido del estómago puede entrar a los pulmones por la parte de abajo, por la fístula de abajo. Sí, muy delicado. No es simple. Y esos niños entonces hay que ponerle, normalmente se le pone un tubito en el estómago para que coman y se pongan grandes, porque no pueden estar por suero todo el tiempo. Se desconecta la conexión con los pulmones para que no le dé neumonía. Y luego cuando son un poquito más mayores, de 3 a 6 meses, entonces se conectan. Es maravilloso. Es Antiguamente, increíble. por supuesto, ¿de cuántos años hace que se hace esta operación? Hace muchos años ya hace unos años. cuando a pesar de que estoy en hospital, claro, no estoy, ahora es que estoy en hospital que hay pediatría. Yo no le sé decir hace más de, casi posiblemente más de, en los 1800 creo que fue una de las primeras. 1800. Y sí, empezó, no sé el año exactamente, pero fue en el late 1800s cuando las primeras cirugías de este tipo se empezaron a hacer. No fueron, los pacientes no se salvaron, pero ya se empezaron a hacer. La primera cirugía que se hizo successful de este problema, exitosa. Sí, fue una de las que dio, ¿cómo decir eso en español? Le dio el nacimiento a la especialidad de cirugía de niños. Mira qué interesante. Sí. Vamos ahora ya a un campo más normal, porque para mí eso claro, no he estado en muchos hospitales en el año 81 de adultos, pero no he estado en un hospital. Ahora tenemos en el hospital nuestro pediatría y por supuesto estoy aprendiendo y por eso que la he traído aquí hoy. Doctora, ¿cuáles en su experiencia de más de 20 años ejerciendo la cirugía pediátrica son las cirugías más comunes que usted hace? Bueno, hay 2 o 3 que son bien comunes. Si uno trata, aquí en los Estados Unidos, en los primeros días de nacido, la primera es la circuncisión, porque la circuncisión es muy común aquí en los Estados Unidos. Más del 60% de los varones americanos están circuncisados.
Si tratamos los niños más chiquitos después, o un poquito mayores después de recién nacido, diríamos hernias. Y luego la más común es, como decir, la apendicitis. Pero si empezamos por los primeros... Vamos a ir por la circuncisión, porque usted está hablando de americanos, y nosotros somos americanos, nos hemos ciudadanos americanos, nuestros hijos han nacido aquí, pero trajimos las costumbres hispanas. Sí. Y en esas costumbres hispanas no se veía muy bien que a nuestros hijos se les hiciera la circuncisión. Es más, si se la hacían ni nos enterábamos. Les soy franco en mi edad. Porque yo no recuerdo que a mí se haya hablado nunca y nunca tuve problema de eso. Sí. Así que en algún momento, ¿cuán peligroso es esos padres que dicen, no, el machismo ese es nuestro, a mis hijos no se le hace circuncisión? Bueno. ¿Cuán peligroso es eso? Este es un tópico un poco controversial, porque depende de con quién hable y cuáles son sus costumbres, que la circuncisión tiene un lugar en su vida. Las razones por qué se hacen la circuncisión, la más vieja es por razones religiosas. Los judíos hacen mucho la circuncisión. Exacto. Los primeros, se supone que la circuncisión hay records, archaeological records, que empezó en Egipto. Los egipcios son los primeros en el siglo V, hace mucho tiempo. Luego, por razones religiosas, los judíos sí, fue cuando Abraham, el patriarca Abraham, tuvo una visión, una revelación divina con un pacto con Dios que le dijo que él sería circuncisado, y que de ahí en adelante todos los varones de la gente sí, deben ser circuncisados para mantener el pacto entre ellos y Dios a los 8 días de edad. Así que normalmente las personas de judaísmo, todos son circuncisados y la mayoría son a los 8 días de edad. Es una fiesta que ellos celebran. Luego los musulmanes, aunque no está en el Corán, también casi todos los musulmanes son circuncisados. Es parte de la religión, pero no está en la Biblia de ellos. Interesante es las Filipinas. Las Filipinas es una isla católica y posiblemente es una de las cosas, de los países más donde casi 100% de los hombres están circuncisados. Pero en realidad en la habla inglesa, la circuncisión no se hizo famosa hasta los 1920, de los 1950. ¿El siglo XX? Sí, no hace tanto. Ahí fue cuando se empezó a hacer la circuncisión famosa en los países de habla inglés. Y ahora en los Estados Unidos, normalmente si eres o judío o musulmán que practicas el judaísmo o el islam, los otros, si eres de afroamerican, también casi todos los varones son circuncisados, pero son por razones culturales. No. ¿Y los nuestros? Los hispanos por final, sí, que son los que yo creo que esa palabrita no le gusta mucho. Sí, en los hispanos culturalmente no se practica. Y entonces uno tiene que ver los riesgos, cuáles son los beneficios entre los riesgos. Bueno, los beneficios. Déjeme decirle que no hay nada en concreto. Ahora en el último año han salido tres estudios que hicieron, pero son estudios que se han hecho en África, en hombres ya de edad, no son en neonates, no son en recién nacidos, que ha determinado que la circuncisión tiene algunos beneficios. El primero es que reduce el % de infección urinaria
en los bebitos, los 2 primeros meses de vida. Así que normalmente las primeras 6 semanas de vida es cuando los varones tienen más problemas con infecciones del orine. Después de 2 meses, actually, la prevalencia se reduce y es más común en hembras que en varones, pero los recién nacidos, las primeras 6 semanas son en varones y la circuncisión puede quitar eso. También, o reducir, no eliminarlo, pero reducirlo. También los niños que están circuncisados tienen menos problema con inflamación del pene, porque usted sabe que la circuncisión es cortar el prepucio, que es el tejido que cubre la cabeza del pene, sí, la cabeza del pene. Y entonces ese tejido se supone que proteja el pene, y las personas que están contra la circuncisión dicen que tienen muchos nerve endings y tienen mucha sensibilidad que luego cuando la persona es adulta le ayuda con la vida sexual del hombre. Pero eso los estudios con beneficios y contra de eso no se han... Y el problema de infecciones, el problema de falta de higiene. Bueno, ahora los nuevos estudios han enseñado 3 cosas. En hombres que son heterosexual, que es la relación de una mujer contra un hombre, si se hacen la circuncisión ahora, esos hombres luego hay una reducción del virus de SIDA, HIV, de 50 a 60%. Óigame, maravilloso. Es heterosexual, sí. Si es del mismo sexo, los resultados no son iguales. Así que tiene que ser heterosexual relation, de mujer a hombre. Esos hombres también tienen una reducción del herpes simplex virus, que también es una infección genitalia, el herpes, de los genitalia. También tiene una reducción como de 30% del Human Papilloma Virus, HPV, que es como, no sé cómo se dice en español, pero en inglés dicen venereal warts. No, son como una... venerea, exacto. Y lo que también beneficia es a los partners de los hombres, a las mujeres que son los partners de los hombres que están circuncisados, porque en las mujeres se han notado que tienen menos infecciones vaginales y menos tricomonas. ¿Okay? Cuando el hombre tiene hecha la circuncisión. Ajá, exacto. Pero ¿cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos de una circuncisión en un recién nacido, normalmente la circuncisión se hace el día que se va el paciente del hospital. Así que es el día de vida o al otro día, porque ahora los niños están hospitalizados nada más que 24 horas y al otro día lo mandan para la casa. Y en ese setting, nada más que se usa un poquito de anestesia local y se le corta el prepucio, no hay que usar, normalmente no hay que usar puntos, no hay que usar anestesia general, pero puede causar sangre. Pero si sangra normalmente, como son bebitos, se puede controlar con un poquito de presión. Si hay infección, se puede controlar nada más que lavándole y untándole un poquito de antibiótico, de una pomada de antibiótico, que hay muchos aquí. Lo malo es después de 2 o 3 meses. Después de 2 o 3 meses, los niños no se pueden hacer una circuncisión bajo anestesia local, porque ya no caben en la tablita donde se acuestan, y necesitan, y es muy doloroso, y ellos no se van a estar tranquilos, y entonces hay que hacerlo bajo anestesia general. Entonces ya empieza el riesgo de anestesia general. También hay que coser porque hay mucho más riesgo de sangrar, y sangran de manera que no lo puedes controlar con presión, hay que ponerle puntos, y ya es un poquito más complicada Definitivamente que debe hacerse en los primeros momentos para evitar, inclusive en las personas mayores, pues las mujeres con hombres sin circuncisión. Nos quedan 3 minutos y nos falta un mundo. Ok, perdón. Bueno, yo no quise extenderme en esto porque ese es un tema que no se toca.
Entra en parte del dichoso tabú nuestro de los hispanos. Por eso quise atenderme. Porque las otras cosas que le voy a preguntar, la cirugía de apendicitis, de hernia, más o menos es igual en el muchacho que en los mayores. Sí. Sin embargo, aunque sea 3 minutos para una enfermedad que la tuvo uno de mis nietos. Perfecto. Y que fue muy mal y que gracias a Dios está muy bien en estos momentos. La Hirschsprung's disease. Hirschsprung's disease. Esto es un problema congénito, es una anomalía congénita y el problema es con los intestinos, que los intestinos de la boca al anus, así que la boca, el esófago, al ano, todo eso tiene unos nervios, unas células de nervio que se le dicen ganglion cells. Y los ganglion cells son los que generan las contracciones de los intestinos para cuando uno coma o toma, le circule hasta llegar hasta abajo para poder defecar, para poder hacer caca, esencialmente. Pero en niños con Hirschsprung's disease, y nadie sabe lo que lo causa, los ganglion cells no le llegan hasta abajo. Entonces ellos comen bien, pero llega un momento que no pueden defecar y entonces causa una obstrucción neonatal porque el excremento se va aumentando, no puede salir y... ¿Usted se ha enfrentado frente a niños con eso? Sí, eso es bastante común. 17 días tuvimos que esperar para poderlo operar. Sí. Y después pasan años para poder hacer su caca natural. Natural. Y hay algunos que no lo logran. Hay algunos que no. En este caso lo logró y gracias está a Dios, sí, normal. perfecto. Pero sí, esos niños a veces están tan enfermos que lo único que se puede hacer cuando son chiquitos es una colostomía para dejar que el niño haya su necesidad por ahí, que la infección se vaya y entonces después se le hacen lo que le dicen pull-throughs, la operación donde le conectas la parte del intestino que es normal al anus para que pueda evacuar hasta abajo. Hay 2 o 3 diferentes tipos, pero eso no importa. Pero la cosa es que es muy importante porque esto puede matar a los niños, que se detecta. En este caso se detectó el mismo día que nació. Bueno, y se debe detectar el mismo día porque 90% de los recién nacidos deben hacer caca within 24 hours. En 24 horas. En 24 horas. Así que si el niño no ha hecho caca en 24 horas, esa es la primera línea que no... Señores, es primera vez que la traemos, es primera vez que se toca el tema y es primera vez que no podemos terminar el tema, como pasa muy normalmente. Sin más, dando las más expresivas gracias a la doctora Margarita Torres, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.